Continuamos con la temática de 3 días y 3 noches. Es la parte número 15 y es ya la penúltima. Vamos a terminar la lectura que estábamos haciendo en cada temática sobre el deseado de todas las gentes. El libro escrito por Ellen White, y especialmente estábamos centrados en estos últimos capítulos que nos hablaban de esos 3 días y 3 noches. En la lectura de hoy vamos a ver aún algunos detalles interesantes, grandes lecciones para todos nosotros, y ya os digo, va a ser la penúltima, porque después de la terminación de esta lectura, la siguiente y última de estas temáticas va a versar directamente en mostrar qué eran 3 días y 3 noches, por si después de toda esta lectura alguna persona aún no lo tiene claro. Pero daremos algún dato adicional que no aparece en este libro. Vamos ya sin más a adentrarnos en esos momentos ya del fin de Jesús con los discípulos, prácticamente en la tierra. Los discípulos empezaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra. Habían de proclamar al mundo las verdades admirables que Cristo les había confiado. Los acontecimientos de su vida, su muerte y su resurrección, las profecías que indicaban estos sucesos, el carácter sagrado de la ley de Dios, los misterios del plan de la salvación, el poder de Jesús para remitir los pecados, de todo esto debían ser testigos y darlo a conocer al mundo. Mirad una vez más cómo en este clímax de lo que estamos leyendo nos encontramos en la situación de cuáles eran las características que deberían tener estos discípulos a la hora de dar el mensaje, de qué se debería componer su mensaje de proclamación al mundo. Pues ya veis, básicamente era cristocéntrico. Y el mensaje cristocéntrico es algo que debemos tener también ahora. Pero a veces cuando hablamos de mensaje cristocéntrico, podemos caer en el gran error de pensar que solo hay que hablar de amor. Pero amor en un sentido más sentimentalista que no lo que en verdad conlleva el amor de Dios hacia el ser humano para el plan de salvación. O simplemente más explícito, o sea que solo se nombre esa palabra y solo está alrededor de esa palabra. Por eso, mirad también una vez más cómo hay algo que es clave. Ciertamente es hablar de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Esto es vital. Es clave hablar de la ley de Dios, de todo el plan de salvación, del poder de Jesús para remitir los pecados. Pero mirad qué dice, las profecías que indicaban estos sucesos. Cuando ellos daban el mensaje, daban también las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Y con esas evidencias debían caer muchos muros que muchas personas podían poner sobre la persona de Jesús para no aceptarlo como el Mesías. Las profecías eran claras y solo se pudieron cumplir en una sola persona, y esa persona fue tan especial que fue el mismo Jesús, Jesucristo. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues exactamente lo mismo que hacían los discípulos, pero aplicado al momento actual, la verdad presente. La verdad va adaptándose con el paso del correr de los tiempos, presentándose a su debido tiempo del modo más claro a las personas de cada época. Y cada época ha necesitado una verdad especial, distintiva, para hacer reaccionar a la gente, incluyendo todos estos aspectos que aquí los discípulos ya debían dar. Y ahora, ¿no debemos hablar también de las profecías sobre Jesús, de antes, como hacían los discípulos, pero también las que atañen a los últimos días?
ellos ya hablaban de las profecías de los últimos tiempos. Si miramos las cartas de los apóstoles, las epístolas, tienen mucho contenido al respecto. Pero ahora que estamos llegando precisamente a esos momentos finales del cumplimiento de la historia y de esas profecías, parece ser como si el pueblo de Dios todo esto lo haya dejado bastante de lado. ¿Hemos de hacer eso? ¿O hemos de anunciar las profecías del tiempo del fin, además de todo esto? Hay una verdad presente, y Elena White también nos lo decía, y esa es la que debe ser proclamada con más fuerza. Por tanto, cualquier persona que os diga, sí, mucho amor, y todo el resto de cosas como profecías sobran en las Biblias, verdaderamente estas personas no van por el camino de Dios. Más bien, absolutamente todo lo contrario. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación por el arrepentimiento y el poder del Salvador. Y esta es la gran, os diría, el gran mensaje que en el fondo tenemos que dar. Salvación por el arrepentimiento y el poder del Salvador. La salvación no está en nosotros. La salvación no está en nosotros si además no queremos arrepentirnos de nuestras vidas, de lo que hacemos mal. Y para hacer eso, hace falta un arrepentimiento y hace falta ¿el qué? Para cambiar el poder del Salvador. Por tanto, cuando se proclama el Evangelio, se debe también hablar al corazón de las personas. El conocimiento es básico, pero el conocimiento absolutamente frío, sin tocar las fibras del corazón, y no por sentimentalismo, sino a través de la razón y de que el Espíritu Santo trabaje en esas personas para darse cuenta del cambio que deben hacer, sin eso nada sirve para nada. Sí, la verdad es que tienes mucha razón en eso y la cuestión es que siempre es de dentro hacia afuera. O sea, tú puedes leer muchas cosas, puedes aprender muchas cosas, pero si esa relación que tienes que mantener con Dios, ¿cómo? A través de la oración, básicamente. El principio básico es a través de la oración, porque Elena White nos recuerda que nos capacita, fijaros, nos capacita para recibir al Salvador. O sea, si no nos capacitamos, ¿cómo nos capacitamos? Solo con lo que aprendemos, ¿no? ¿Eso nos capacita para recibir al Salvador? ¿No? Lo que nos capacita para recibir al Salvador es la oración. En el momento que ya ese Salvador, Cristo está trabajando en nosotros, entonces todo lo que vayamos a aprender será de uso para Él. Si no, al revés, va a ser muy difícil. Tiene que llevarnos a eso. Y es una cosa que he experimentado personalmente en las últimas semanas. La verdad es que hay que estudiar mucho lo que realmente significa la oración. Me he dado cuenta que realmente estaba falto en ese conocimiento. Y me ha hecho entender muchas cosas de las que pasan en mi vida y las que pueden pasar en las vidas de los que me rodean, ¿no? O sea que si eso no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a poder optar al resto? ¿Cómo vamos a poder optar a que nos muestre luz sobre las profecías? ¿Cómo podemos optar a que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros? Es que es imposible. Es imposible. Es una conexión, es esa puerta. Él ya sabe lo que a nosotros nos pasa, ya conoce todos nuestros problemas. La oración es para nuestro bien. Él la puso para nosotros, para conectarnos y recibir ese poder. Y es que cuando, bueno, yo lo he experimentado, cuando tú no haces oración, si te levantas y no buscas al Señor, en el día sientes que estás manco,
estás sin una mano, es como que estés sin una mano, o sea, te persigue eso. Lo he comprobado hace mucho tiempo, que a veces pasaba algo y no oraba en la mañana al levantarme, y no oraba. Y me sentía con aquello que dentro de mí me estaba machacando una y otra vez, y me sentía como que si no estuviera completa, porque había esa necesidad. Perdido, exactamente. Porque cuando te levantas, lo primero que haces es buscar a Dios, y en oración pues darle gracias por el día, la nueva mañana que te ha dado, y ponerte en manos de Él, para que ese día, no sabes qué va a pasar, te lleve. Y claro, a veces también pasa que tal vez nos desconectamos de Dios mucho tiempo. Y Dios no solamente es la oración de rodillas, Dios tiene que permanecer en nuestra mente, y nuestra mente debe ser constante comunicación con Dios. Eso es una oración también. A veces delimitamos la oración como a esa oración que vamos, claro, esa es la oración privada que no tiene que faltar. Pero en el día donde estemos, donde andamos, tenemos que andar conectados con el cielo, pidiéndole ahí en nuestra mente al Señor que nos vaya ayudando dependiendo de los problemas que vayamos teniendo o de las situaciones que vayan pasando. El agua habla de vivir en espíritu de oración. Y cuando la Biblia dice orad sin cesar, es que, bueno, si es orad sin cesar, es orad sin cesar. No oro solo de 8 a 8:30 o de 8 a 8:10. Y luego no oro ni pienso en nada relacionado con Dios. Ni siquiera elevo un pensamiento hasta las 4 de la tarde. Y luego no hago nada hasta que... No. Orad sin cesar, es constantemente. Y dices, ¿y cómo es posible? ¿No estás siempre de rodillas? No. Por eso es espíritu, de vivir en espíritu de oración. O sea, que constantemente como que estás consultando con Dios de manera constante cualquier cosa que está pasando en tu vida, y que además que llega un momento en el que va a salir de manera espontánea, y eso nos tiene que animar muchísimo, nos tiene que ayudar a todo lo que viene. Es que luego no hay nada imposible. Y es que a veces el ser humano tiene una tendencia de que cuando está sin hablar, en cualquier lugar que esté, está pensando. Nadie está sin pensar. Y muchas veces hablamos con nosotros mismos, o sea, vamos diciendo cosas y nos vamos repitiendo nosotros mismos. Yo estoy aprendiendo a eso, de que cada cosa que estoy pensando, pues va en palabras, Señor, esto y o sea, hablando con Dios directamente, en vez de hablarme a mí misma, hablarle a Dios, irle contando lo que me va pasando, lo que voy sintiendo, lo que voy pensando, porque de esa manera Él va tratando de ir moldeando esos pensamientos para que no se vayan por otro lado, por el lado que no tienen que irse. El agua dice que si divagan, que los recuperes. Entonces a veces eso que te pasa, estás orando y te viene un pensamiento y dices, pero ¿cómo qué estoy pensando ahora? ¿Cómo es posible? Pues que lo recuperes, que no pasa nada, que lo recuperes, que te vuelvas a centrar y que sigas. Y hay mucha gente que se desanima porque se le va la oración. Pues no pasa nada, se recupera y para adelante. Y todo eso, bueno, es la base de todo esto que estamos viendo, ¿no? Y luego también es la base del conocimiento y de la sabiduría, ¿no? El temor de Dios, ¿no? Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Ya veis, el Espíritu Santo aún no se había manifestado todavía plenamente. Jesús debía ser glorificado. Después sí, vendría el total derramamiento del Espíritu Santo. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la Iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos.
Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. Mirad cuán importante es la función del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esa obra no se podría llegar a ejercer del modo en que debía hacerse. Es interesante ver cómo Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Y cuando hace esto, ¿qué sucede con ellos? De hecho, lo que hacen es recibir el Espíritu Santo. Y al recibirlo, quedan capacitados para poder dar el mensaje de salvación al mundo. Si este Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, ¿sería que les transmite una fuerza? Si les transmite una fuerza, les estaría transmitiendo un panteísmo. ¿Entendéis? Por tanto, el Espíritu Santo, y con mayúsculas, es una persona, y en los escritos de Ellen White aparece exactamente así. Esto ha sido un motivo de controversia, esta expresión que también sale en la palabra de Dios, de mucha gente que opina del Espíritu como parte de Jesús o parte de, ¿no? Tenemos que ver aquí un símil paralelo con la creación, totalmente paralelo con la creación. Dios sopla el aliento de vida a Adán y Adán vive una vida física. ¿Aquí de qué estamos hablando? De una plenitud espiritual. Y Cristo emula lo mismo que hizo en la creación con nosotros, para que vivamos en espíritu, para que volvamos a ser creados. ¿Cómo dice? ¿Nacer de nuevo? Pues renacer de nuevo. Nueva creación también se puede traducir la palabra. Por lo tanto, si es nueva creación, ¿cómo le da la vida a Dios a Adán? ¿Cómo le da la vida Cristo a sus discípulos? Les sopla el Espíritu, les envía el Espíritu Santo. Entonces, tiene una fusión con ese aliento de vida, que eso sí que realmente es energía de vida. Ahí es el paralelo entre lo físico y lo espiritual, y creo que esa expresión viene para recordar la creación. Y eso lo expresa así, yo creo, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Bueno, pues es bastante significativo. La persona que ministre en favor de la Iglesia, como hombres representativos, deben tener el Espíritu. Si no, no pueden ministrar en favor de la Iglesia. Y tener el Espíritu, evidentemente ya sabemos qué significa. Sin el Espíritu Santo en nosotros habrá otro espíritu que no va a ser precisamente el Santo. A ver, y no entremos en segundos entendimientos, porque ¿de qué estaba lleno Cristo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso hacía lo que hacía. La conexión con Dios era tan grande, era Dios. Pero siendo humano, siendo hombre aquí, siendo humano, en carne aquí, se manifestaba su fuerza a través de, o su poder a través de ¿qué? Del Espíritu dentro de él. Por eso cuando dices el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo fluyendo, igual que nosotros cuando hablamos con alguien, estamos transmitiendo también ese amor, ¿no? Ese poder que Dios nos da. Y por lo tanto también estamos como enviando al Espíritu a ellos también. Es como abrir también una puerta para que el Espíritu entre, ¿no? O sea que todo eso es en ese aspecto, es en ese sentido. No queremos buscar
dobleces ni sutilezas para llevarlo al otro lado, al otro extremo. Además, mirad, ministrar en favor de la Iglesia. Hay personas que dicen que no es necesaria Iglesia, que todo el mundo puede ir exactamente y totalmente por libre. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que hubiera Iglesia. Iglesia no significa un edificio, significa una comunidad de creyentes. Y creyentes en lo mismo. Una congregación. Claro. Pues por eso se congregan. Yo hablo siempre de experiencia personal, pero es que es así. Últimamente siento una necesidad que llegue un sábado que flipas, ¿no? Y dices, hombre, y antes no, también. Pero estoy empezando a notar una necesidad tan grande de que llegue ese día, que cuando llega el viernes ya te levantas por la mañana y ya me levanto de otra manera. Y dices, venga, va, que es esto, que nada, que se acaba ya y ya por la tarde ya pensar y que ya está, que ya se acaba y inicia el sábado. Y dices, ostras, pero estoy haciendo lo mismo que antes. Pero como que lo esperas más, ¿no? Y eso me da alegría, me enseña que, bueno, que Cristo ha decidido que sienta eso y es precioso. Y creo que debemos orar por ello, para sentir, bueno, para ver el sábado como lo que es, ¿no? Y es que como somos seres sociales, por lo tanto hay Cristo nos conoce, Él nos hizo, Él sabe cada punto que hay en nosotros, sabe cada necesidad, sabe que al ser seres sociales necesitamos de estar socializando con la gente, necesitamos de ese calor humano que tal vez por tecnología no es igual, porque no es igual estar aquí entre todos los hermanos, estar viendo sus expresiones, estar escuchando, estar reunidos aquí en sábado. Es un placer realmente, porque no solamente porque los conoces, sino porque hay un ambiente muy bonito en cada uno de los hermanos, que a pesar de que somos personas con debilidades y que la pifiamos cada vez que tenemos oportunidad, pero se siente una unidad en que se quiere hacer bien, en que lo único que se busca es tratar de predicar este evangelio y que llegue a más gente. Entonces, para mí los sábados es una delicia, compartiendo aquí entre hermanos, y no solamente se queda aquí en la mañana. Los que tenemos la oportunidad de almorzar juntos en casa, todas las personas que se quedan, es un deleite. Si el sábado que estuviste en París, estuvimos ahí desde que empezamos a almorzar, que fue como a la 1, nos dimos cuenta y eran las 7 de la noche. Y hablando de tonteras, no, estuvimos hablando todo el tiempo de Jesús. Entonces los que estábamos reunidos ahí, que éramos varios, nos deleitamos en eso. Entonces Dios ve esa necesidad en nosotros y por eso quiere que haya una congregación, una iglesia, no un edificio enorme o como lo que van ahora, sino que una iglesia. Antes, tal vez cuando iba a alguna iglesia grande no sentía lo mismo. Era una carga, de hecho, el sábado, porque tenía responsabilidades, y en una iglesia grande tener responsabilidades de ser maestra o ser cualquier cosa, no era algo que lo disfrutabas, porque el ambiente que había no era el mejor, y el haber tanta gente implicaba mucha más responsabilidad. Entonces, gracias a Dios que hay hay una buena unidad en el grupo que estamos aquí, y sabemos que muchas personas también tienen sus grupos y sienten lo mismo con esa unidad. Es que esa es la clave, un mismo sentir. Desde luego, cuando hablamos de iglesia, ya sabéis, donde estuvieran 2 o 3 personas congregadas en su nombre, en el de Cristo, allí estaría Él. Eso ya es una iglesia. Pero evidentemente esos tan pequeños grupitos pueden llegar a crecer y puede ser una iglesia de más miembros. Y esa iglesia hace falta ser ministrada.
porque en cada grupo hay personas con unas determinadas características distintas unos de otros, y unos a otros deben sustentarse. Pero evidentemente cuando hay personas que deben ministrar especialmente en favor de los de la Iglesia, son los que en definitiva ostentan ciertos cargos, por decirlo de algún modo, sean diáconos, sean ancianos, sean pastores. Y todas estas personas que ministran a los demás deben tener el Espíritu Santo viviendo en ellos, porque si no, lo que se va a conseguir no es llevar a buen término a la Iglesia, sino a todo lo contrario. Y se va a provocar que haya más cizaña a veces que trigo. Por eso es importante que todos estemos en un mismo sentir. Mirad si es importante un Señor, una fe, un bautismo. Porque si algo de esto no concuerda entre los hermanos, y hay disensiones, y el objetivo ya no va a ser el mismo. Y por tanto, esas iglesias no pueden prosperar. A los que remitiereis los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios. Pero coloca sobre la Iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La Iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. ¿Y de esto está alguien libre? No, porque todos somos humanos. Pero la Iglesia en su conjunto debe velar para que los hermanos, todos, cada uno de nosotros, estemos donde estemos, andemos bien. Pero eso a veces se puede torcer. ¿Y qué hay que hacer entonces? Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Y ahí está la cuestión. Debemos ser pacientes con los que hierran, por supuesto, porque quizás nosotros también hemos errado o vamos a errar. Se debe ser duro, contundente, con el resto de hermanos que puedan ir mal por alguna circunstancia, por algún pecado. O se debe advertir a la persona, mira, es mejor que no vayas por este lado, ya sabes que esto es contrario a la palabra del Señor, esto no es la voluntad del Señor, tú te estás perjudicando, estás afectándote a ti y seguramente también a otros por el comportamiento, por lo que hagas, por lo que digas. Hay que exhortar también al cambio, pero con paciencia, no ir a cortar cabezas. Y doctrina. Ahí está la clave. Con doctrina sobre la palabra de Dios hemos de decir, esto está bien, esto no está bien. Y juntos debemos hacerlo con amor e intentar ganar a los hermanos que hierran. Muchas veces los que hemos vivido tantos años de experiencia en iglesias, hemos visto que este no ha sido normalmente el modo de funcionar de muchas iglesias, tristemente. Muchas veces se va directamente a cortar las cosas de cuajo, pero con muy poca paciencia, con muy poco amor, y así difícilmente se consiguen los cambios en las personas. Y a veces quizás pensamos que los otros están haciendo mal y están haciendo bien, y eso también debería mirarse. No, estaba pensando que, fijaros como dice la Iglesia, tiene el deber de amonestar, y no dice el pastor, ni el dirigente, ni el diácono. Entonces, cuando pensamos en cuando la Biblia habla de que la Iglesia es el cuerpo, ¿no?, y que Cristo es la cabeza, tenemos que imaginarnos eso, ¿no?, que juntos es, en simbología, no me malinterpretéis, es Cristo. Es como un símil, es Cristo. Y actúa mediante el cuerpo, ¿no? Pero la cabeza
el que piensa, el que... ¿Quién es o qué parte del cuerpo es la que llena de electricidad el resto del cuerpo? ¿Y que hace que todo se mueva armoniosamente? El cerebro. Por lo tanto, ese poder que transmite a los órganos, a los músculos, viene de la cabeza. Y si nuestra cabeza está puesta donde debe estar, seremos utilizados en el punto concreto, en el momento concreto, como parte de esa iglesia. Y como iglesia podremos ayudar a los demás, como conjunto. Porque uno sabrá de una cosa, otro sabrá de otra, y todos vamos como rellenando un espacio, porque Dios lo elige, nos elige, dice, mira, tú tienes este trabajo especial, tú tienes este don especial, tú tienes nos va poniendo y nos junta. Y nos dice, juntos podéis hacer eso, no por separado. O sea que ya en el concepto de cabeza y cuerpo, ya vemos cómo esa unidad es básica, ¿no? Es muy importante, es más importante de lo que nos imaginamos. Claro. Y a veces siempre tenemos pues a ese pastor que hace esos vídeos o a ese conferenciante lo tenemos puesto como en un altar mental y no, es parte de una iglesia, parte de un cuerpo. Y por eso hay que ser amplio de miras y ver todo lo que incluye todo esto, ¿no? Y comprender que si un dedo está mal, el resto de la mano debe hacer una función extra para compensar eso. Entonces hay que intentar solucionarlo. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está enfermo? Cuando una parte del cuerpo falla. El cerebro hace que eso vaya a mejorar, pero ¿qué hace? Que la energía del resto del cuerpo la dirige hacia ese punto para que funcione mejor. Por lo tanto, está otra vez haciendo el símil, ¿no?, de la curación, ¿no? Y siempre desde el propio cuerpo, fíjate, como el propio cuerpo está preparado ya a nivel físico también para, si está en condiciones, hacer frente a esa enfermedad, ¿no? O sea que debe hacernos pensar muchísimo todo esto. Y también cuando el apóstol nos dice, el apóstol Pablo, de si el pie no quiere saber nada o la mano no quiere saber nada del cuerpo, va hacia otro lado. Claro, esto no puede ser. Hay que andar todo en armonía. El cuerpo debe ser uno con Cristo, por supuesto. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Interesante. No dejéis que nadie se engañe. Porque caer en el pecado es engañarte a ti mismo. Es autoengaño. Claro. Que es lo que decíamos siempre, recordad que volvemos otra vez a esa expresión, ¿no? Autoengaño, autoayuda. No dice Ellen White que se autoengañó Satanás. No sé si lo dice Ellen White, por lo menos lo hemos hablado aquí nosotros ya en algunas conferencias. Ese autoengaño que él mismo se infringió y que consiguió. Llamad al pecado por su nombre. Las cosas claras, ¿eh? Declarar lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuántas veces ahora actualmente en las iglesias adventistas hay tantos hermanos que están transgrediendo, por ejemplo, el mandamiento del sábado, porque trabajan más allá de la puesta de sol del viernes, o porque por circunstancias dicen es que necesitan el dinero y si no hacen esto son echados a la calle o no van a encontrar trabajo, y se hace, como se suele decir, la manga ancha. No pasa nada. Y después, en cambio, si algún otro hermano hace alguna cosa distinta, se va más a por él que esto. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un equilibrio también en la Iglesia a la hora de cualificar las cosas y decirlas por su nombre? Claramente que no. En mi caso, bueno, yo nací dentro de la iglesia, he visto tantas cosas, tantos casos, que obviamente quien manda y quien prima en la mayor parte de las iglesias, lamentablemente, no es que yo esté contenta por ello, es el dinero. Lo he visto donde he estado. Me lo han contado personas de primera fuente.
Y el que da más diezmo, a ese no se le toca. En cambio, el pobrecito que da como la viuda, el que solamente da poco porque gana poco, pues si falla, ahí sí se pone en disciplina, ahí sí. Y en cambio los influyentes, los que son los que están manteniendo, por así decirlo, el sueldo del pastor o de cualquier cosa, esos son intocables. Pueden hacer lo que hagan, pero son intocables. Es triste que pase esto en la iglesia, es muy triste, pero ya Dios nos dejaba advertencias. Ya sucedía en el tiempo de Jesús. Los fariseos, a quienes ponían en sus primeras filas, ya nos demuestra en la Biblia. Y cuando dijo lo de la viuda, que dio todo lo que tenía, más los otros daban de las obras, entonces ahí ya nos estaba dando un claro ejemplo de que eso ha venido sucediendo y va a seguir sucediendo mientras dure este mundo, porque como hoy hablamos, lamentablemente el amor al dinero es lo que está haciendo este mundo, lo está haciendo pedazos. Y no solo el tema del sábado, ya veis, aquí se incluye todo, cualquier otro mandamiento transgredido, y a conciencia. Todo esto, hagas lo que hagas, si lo haces así de mal, no heredarás el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La Iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la Iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Quizás ahora habría que matizar, debido al paso del tiempo y las circunstancias, que despreciar la autoridad de la Iglesia está haciendo referencia a la Iglesia que verdaderamente anda en la palabra de Dios, haciendo las cosas correctamente. Esto es otra historia. Bueno, ya definido antes, en la página anterior. Profetiza en tu tiempo, bueno, todo aquel listado de cómo definía lo que era el apostolado. O sea que está definido, la Iglesia se refiere a los que hacen eso. Sí, sí. Y vale la pena aclarar este concepto, porque a veces las personas pueden pensar que, no, es que si la denominación a la que asisto, la iglesia a la que voy, no está de acuerdo en lo que yo estoy diciendo o haciendo, y no hablo de mí, hablo en general de cualquier persona que esté dando un mensaje especialmente para el tiempo del fin, se pueden ver desfraternizados. Y entonces, ¿qué deben hacer? ¿Callarse? ¿Hacer caso a una autoridad de una iglesia que no anda como debería andar? No. Entonces estarías sometiendo a voluntades de demonios, y eso no puede ser. Tiene que hacer la Iglesia su papel para poder ejercer esa autoridad. Si no, esa autoridad pierde todo su crédito. Y algunos dirán, bueno, recuerdo que Elena White le dijeron en la conferencia general de su tiempo que debía irse a Australia, y todos sabemos que se la quisieron quitar de encima. Molestaba lo que ella decía y hacía, y ella no dijo que no. Y por tanto, si ella mismo no dijo que no, si la iglesia no va bien, si la conferencia general no va bien, si la unión de tal lugar no va bien, hay que hacerles caso, digan lo que digan. Esto es un error. Elena White accedió a ir allí porque ella creía, y así fue en definitiva, y después se comprobó, que si Dios permitía que sucediera eso, sería para hacer una gran obra en ese lugar, y así se demostró. Pero eso es muy distinto a pensar que, si la iglesia te dice que no, y tú estás haciendo todas las cosas bien, tienes que hacer lo que ellos te digan, que es callarte. Pues no, porque entonces, ¿a quién es necesario obedecer primero? A Dios.
pues tengamos eso presente. Las cosas a veces, con el paso del tiempo, debemos matizarlas para no cometer errores y pensar que una denominación ya es santa, justa y buena, porque sí. Eso, tristemente, no es lo que nos decían las profecías y que la propia Ellen White también clarificó en la apostasía omega. Si tenéis alguna duda al respecto, os insto a que os miréis los 4 temas presentados precisamente en París sobre las 2 apostasías, la alfa y la omega, y allí veréis como por sus mismos escritos y por lo que está aconteciendo actualmente dentro de la denominación, eso queda más que claro. Pero el cuadro tiene un aspecto más halagüeño. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. Dad el mayor relieve a este pensamiento. O sea, ¿a qué parte? ¿A la bondad? ¿A la sanación en Cristo? Al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la dehesa del Señor. Los pastores, evidentemente, tienen aún más responsabilidad en cuidar del rebaño. Por tanto, los dirigentes tienen esa labor especial. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Antes que ir acusando directamente, sacar el látigo, hay que hablar de esto. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Declaren sobre la autoridad de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. A todos los que se arrepienten se les asegura: Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. En definitiva, este mensaje, ¿de qué es? De esperanza, de que eres pecador, pero puedes cambiar con la ayuda del Señor, tus pecados son borrados, pero necesitas querer cambiar. El significado de misericordia es muy definitorio, es dar a alguien algo que no se merece. Si buscas el significado de misericordia, significa eso. O sea, que la misericordia supera el juicio, que eso lo dice la palabra de Dios. La misericordia supera el juicio, es porque como te da lo que no te mereces, ya está, ya no tienes respuesta ante eso. Es el extremo de la bondad, y por eso solo la sola palabra ya nos tiene que hacer arrodillarnos directamente. El amor de Cristo nos tiene que hacer reaccionar, claro. Si ya no reaccionamos ante eso, ya somos cadáveres espirituales. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la Iglesia con corazón agradecido. O sea, no recriminándole, sino con corazón agradecido, porque han recuperado a uno. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Únicamente en este sentido tiene la Iglesia poder para absolver al pecador. La remisión de los pecados puede obtenerse únicamente por los méritos de Cristo. A ningún hombre, a ningún cuerpo de hombres es dado el poder de librar al alma de la culpabilidad. Cristo encargó a sus discípulos que predicasen la remisión de pecados en su nombre entre todas las naciones, pero ellos mismos no fueron dotados de poder para quitar una sola mancha de pecado. El nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nos está diciendo claramente aquí?
que todo el montaje de la Iglesia Católica respecto al perdón de pecados a través de los sacerdotes es totalmente contrario a la palabra de Dios. Las indulgencias. O tener que rezar Padre Nuestros, Aves Marías, invocaciones a santos, invocaciones a intercesión de Virgen María, que dicen ellos. Todo esto no puede ser. Solo en Cristo hay la remisión de los pecados. Y solo en su nombre se puede cumplir esto. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Y hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Ya estamos, claro. El típico malestar de un niño, ¿eh? Cuando de mis hijos, y a mí no, y a mí no. Bueno, todos los niños han funcionado así, ¿no? O prácticamente todos. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más obscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Él se veía mal, ¿eh? Se veía que estaba mal. Ellos tan contentos y tal, y yo aquí que no. Claro, es que imaginaos ahora el contraste entre unos que han visto a Cristo resucitado, su inmensa alegría, y él que no ha visto nada. Durante ese tiempo declaró repetidas veces: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No quería ver por los ojos de sus hermanos, ni ejercer fe por su testimonio. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y corazón. Interesante lección, ¿eh? Unos cuantos de los discípulos hicieron entonces del familiar aposento alto su morada temporal, y a la noche se reunían todos excepto Tomás. Una noche, Tomás resolvió reunirse con los demás. A pesar de su incredulidad, tenía una débil esperanza de que fuese verdad la buena nueva. Mientras los discípulos estaban cenando, hablaban de las evidencias que Cristo les había dado. ¿Dónde? En las profecías. Mirad qué conversación estaban teniendo. Jesús evidenciado a través de las profecías. Entonces vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Y ahora me gustaría que nos situásemos en nuestra actualidad. ¿Estamos hablando de las evidencias de Cristo en las profecías? ¿En las pasadas, en las presentes y en la futura de su pronto regreso? Quizás si hiciésemos más esto, Jesús estaría más entre nosotros. El Espíritu Santo, su representante, estaría más entre nosotros y gozaríamos de esa paz. Es que su retorno está imbuido, entremezclado, cosido en toda la Biblia. Cuando tú hablas de Cristo, cuando hablas de la palabra de Dios, sin quererlo, estás hablando de su venida. Cuando tú hablas de una parábola que él explica, estás hablando de su venida. Cuando tú te explica una historia y la explica a tus hijos, estás hablando de su venida. Porque estás hablando de esas claves, estás poniendo esos números, todo lo estás haciendo. Está imbuido, sin tú darte cuenta,
estás hablando de su venida. Y la de cosas que estamos haciendo, hablando de Él, y no sabemos que estamos hablando de su venida. Es la profecía de las profecías. Y está desde el principio hasta el final. O sea que todo debe ir así, tratado además de un modo especial en aplicarlo a nuestros días, todo lo que hay en la palabra de Dios. Volviéndose hacia Tomás dijo: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana. No podían haber hablado de su incredulidad al Maestro. Reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús clamando: Señor mío y Dios mío. Mirad cómo aquí reacciona plenamente, ¿eh? Por fin, sus dudas disipadas. ¿Pero habéis visto cómo le habla Jesús? ¿Cómo lo trata Jesús? Fijaros, no metió el dedo en la llaga, ni la mano, ni nada. O sea, no lo hizo, simplemente. O sea que hay un cuadro muy famoso, no sé si os recordáis, que se ve ahí a Tomás metiendo el dedo en la llaga. No recuerdo de qué artista es. O sea que, y muchas veces ponemos a Santo Tomás como que hasta que no lo pruebo, no. Él, nada más verlo ya, se lanzó a sus pies. Y mirad la frase en exclamación: Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios. No como Dios en minúscula, sino como Dios en mayúscula. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Reprendió suavemente su incredulidad. Te pega un golpecito así, pip, pip, pero te lo da como que dices, bueno, pues me gustó. Con todo su amor. Sí. Y mirad, Jesús aceptó el reconocimiento de ser llamado Dios suyo, ¿eh? La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Esto es evidente, ¿verdad? Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Pero es perfecto esto, porque me va muy bien para todo lo que hemos estado hablando en referente a, bueno, yo últimamente además con el tema con el tema del año de la venida de Cristo, toda esa controversia que hay con otra gente, cómo queremos a veces entenderlo todo ya. Si mi mente no comprende, no vale, no puedo tirar para adelante. Entonces Dios muestra y hace entender con sutilezas y hace entender por asociación de ideas también, y tú sabes que eso es cierto, pero está dando en dosis y queda ese trocito de puente que se construye con fe. Entonces
Yo no sabía cómo explicarlo eso. No sabía cómo explicarlo. Y aquí está explicado. Esperan que sea suprimida toda causa de duda. Toda causa de duda. No realizarán nunca su deseo. O sea que siempre tienes ese punto. Pero que ¿cómo se suprime ese punto de duda, entre comillas? Con la fe. Con el día a día. El día a día, si Dios quiere, te irá mostrando ese puntito que te va faltando, pero además te irá mostrando otro puntito más que te queda por entender. Y siempre es así. Yo lo he experimentado siempre así. Cuando entiendes un poquito más que Dios te muestra, aún te muestra un poquito más que no llegas. Porque nunca puedes llegar a entender la totalidad de Dios. Y cuando ves esta frase, eso quería decir, eso, quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. ¿Y a qué les va a llevar esa incredulidad? Es impresionante. Pues a lo peor, a no avanzar. Y no avanzar significa perderse. Como decía Ángel, hay muchas cosas que en el transcurso de tu vida, tal vez estás en un momento y no entiendes algo y te estás machacando con esa idea y esto, pero y formula las 1001 tesis sobre esa duda que tienes o sobre ese problema que te has planteado y no llegas a una solución y no lo entiendes, pero es ahí en el momento, como decías, de avanzar por fe. A mí me pasaba mucho con entender lo de la deidad, pero no porque no creyera en que eran tres personas diferentes, sino en comprender cada uno su función o cómo iba. A medida que he venido estudiando y viendo algunas cosas, Dios me ha ido por pinceladas, mostrando, y el tema de que dio Joseph acerca de eso me dejó las cosas mucho más claras de lo que yo pensé que las tenía. Me aclaró y lo entendí perfectamente. Claro, siempre hay un punto, como dice, que te queda y que tú tienes que avanzar por fe creyendo, pero el Señor, a medida que tú vas abriendo y vas diciendo, bueno, Señor, no lo entiendo ahorita, pero sé que me lo vas a ir mostrando, entonces Dios te va abriendo las puertas. Pero si te cierras completamente y dices y estás y no, pero es que no, pero nunca vas a llegar, como dice ahí. La duda va a estar ahí y no te va a dejar avanzar, no solamente en algún tema, sino que en otros temas que puedas tener más adelante. Entonces es ahí donde actúa la fe ciega en que Dios te va a ir mostrando las cosas si tú eres sincero y te deja guiar por Él, porque no solamente me acuerdo que Frederic nos mandó una cita acerca de Elena White, que ella hablaba de que no basta con la sinceridad, es la sinceridad y es la acción, porque solamente con ser sincero no vas a llegar a la verdad, tienes que ir y tienes que buscar. Entonces realmente debemos de entender que hay cosas que no vamos a lograr definirlas en un solo momento, que a medida que vayamos estudiando y vayamos teniendo experiencia, porque es que creemos que ya, empezamos a conocer la verdad y ya lo conocemos todo, y no es así. La verdad y el conocimiento y la sabiduría de Dios se va haciendo ¿a qué? A raíz de experiencia, no solamente experiencia teórica, sino que experiencia práctica en la vida. Si tú no tienes una experiencia práctica, jamás vas a entender las cosas. Si tú no pasas por ciertas cosas en tu vida, no vas a entender realmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es un proceso. Por eso el caminar del cristiano es un proceso que día a día va avanzando. Claro, si uno va dejando que Dios vaya actuando de esa manera en nosotros. Yo estuve pensando mucho últimamente qué puedo decirle a estas personas, incluso hermanos, que se cierran en banda, ¿no?, a ciertos temas, ¿no? ¿Qué puedo decirles para que no se lo tomen así?
Y pensé, el día a día, tu manera de afrontar la fe, tu manera de vivir con Dios, tu día a día, y el resto lo irá poniendo Dios, ¿no? Es como dejar tus conflictos o tus dudas en un armario que pone Dios, o en una nevera mental que pone Dios, y ahí se queda. Y Dios eso lo tiene en cuenta y lo va trabajando y te va diciendo, mira, ahí tienes una inyección de sabiduría, mírala. Pero tú tienes que hacer un trabajo constante y diario para afianzarte. Constante, aparte de todo lo que te rodea, constante. Y cuando eso lo vas haciendo, ¡pum!, una inyección. Mira, ¿ves? Pues es verdad. Y aquello que tiene en la nevera se va como aclarando. Porque la nevera de la oración, tú lo pones en oración. Y vas viviendo. Pero no te obsesionas con eso todo el día, porque si no, no ves nada más. El árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Es la típica frase. Entonces, todo el día con eso, todo el día con eso, todo el día con eso. Y luego ya ni te acuerdas de hacer las oraciones adecuadas, ni te acuerdas de tener tu profesión de fe diaria, ni te acuerdas de tu oración, solo eso. Y oras solo para eso. Y solo... Entonces ya se olvida el resto de cosas, ¿no? Y bueno, es que es como venido, es el mensaje de Dios para todos aquellos que están escuchando estas conferencias, para ver ese punto que muchas veces, bueno, yo no sabía cómo explicar, ¿no? Y fíjate qué palabras tan claras, ¿no? Y hay un factor a tener en cuenta. Para todo esto hace falta humildad. Y la humildad es todo lo contrario al engreimiento. Y esto debemos tenerlo muy claro. Humildad. Sin la humildad, como hizo Tomás de humillarse ante Jesús, porque ¿qué hizo? Se puso a los pies de Jesús. Sin eso no hay progreso. Cuando hay dudas, también podemos entender claramente a qué se está refiriendo Ellen White. Recordemos cómo ella está hablando también de las personas que no quieren creer en Jesús. Esta es la base, de hecho, de este escrito. Evidentemente lo podemos extrapolar a todo lo que hemos dicho y más, pero esta es la base a lo que ella se estaba refiriendo en concreto. Personas que siempre pondrán dudas por en medio para no aceptar seguir a Jesús. Y se podrán resolver muchas dudas, pero siempre quedarán cosas aún por saber, por conocer, y que deberemos esperar que Dios nos lo llegue a decir en su momento, si Él quiere, o ahora o en la eternidad. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, entre tú y yo, ¿no hemos hablado 1000 veces de 1000 cosas que no te atreves a decirle a nadie? ¿Te imaginas si esto fuera así? ¿Tú crees que tal? O con otra gente, es igual. Y luego, 3 años después, ¿recuerdas aquello que... Pero ves cómo... Pero ves que... Ahora lo entiendo. Porque... No te penses en eso hasta que... No, lo voy a solucionar por narices. Mira, porque yo lo valgo, ¿no? Hasta que Dios no me lo muestre, no paro. Entonces, ¿qué? Dios trabaja para ti. En ese sentido. O sea, me voy a poner aquí y... No. Es un fluir. Es... Tú, afiánzate, toma tu camino y ¡pam! Y Dios te va como bendiciendo. Y vete aceptando la verdad sin buscar excusas, y entonces te irá mostrando. Fíjate, poner la página anterior. Porque es un dato muy, muy, muy interesante. ¿Cuándo es? No sé si es aquí, que dice que él tenía una esperanza de que tuvieran razón. Y por eso se presenta 7 días después. Me lo hemos leído. No sé ahora en qué parte está, si en esta o en la anterior. Abajo. ¿Abajo? De hecho. No, pero ahí ya estaba Tomás, ya estaba. Antes, vale. Pero antes decía que él se presentó allí porque él tenía una esperanza de que lo que decían los hermanos fuera verdad. Por eso hace el acto de fe de ir
y estar con ellos, y orar juntos, y hablar juntos. Es que me gustaría encontrar el... Tomás no estaba con ellos, sobre el informe... ¿Se rozado realmente los muertos? ¿No? Había una medida... Bueno, sigue, creo que es el siguiente, a ver... Declarar que si no vienen son los señores clavos. Me gustaría encontrarlo porque quiero leer tal y como lo pone ella. Unos cuantos... A pesar de su incredulidad, tenía una débil esperanza de que fuese verdad la buena nueva. Débil. ¿Pero qué hace? Se va hacia ellos, se reúne con ellos otra vez. No se queda allí dándose en la cabeza y... Es que no, hasta que no venga Cristo aquí y me lo enseñe, no voy con ellos. No. Fue con ellos y oró con ellos. Y aunque se sentía como diferente o incluso inferior o por no sentir eso que sentían los demás, oraba con ellos. O sea que había algo... Él tenía ganas de estar ahí. Aunque no entendió o no pudo vivir lo que ellos vivieron, siguió con el grupo. ¿Y qué hizo? Y Cristo le da un... Es que, claro, es un privilegio, se presenta casi para él. Pero fíjate, después de una semana también, 7 días, que también tiene el... Sí, toda su connotación. Toda su connotación, ¿eh? Y es que a veces ese acto de fe es el que abre la puerta. Es el que abre la puerta para que nosotros entendamos cosas, porque a veces a mí me ha pasado, a veces tengo dudas en algún tema y no sé qué hacer. Pero es que no lo entiendo. No sé si esto es verdad o no es verdad. Pero en ese momento, y generalmente me ha pasado muchas veces, cuando se trata de un tema muy crucial, que es con el tema de ir abriendo paso a la verdad, a la única verdad, siempre me ha pasado. Al principio he tenido muchas dudas y no lo veo claro, pero hago un paso de fe. Y cuando hago ese paso de fe, es que es increíble, se abren tantas posibilidades y se abren tantos caminos, y que yo voy viendo que realmente esto es cierto, Señor, esto es cierto, y lo va mostrando y lo va mostrando. Y cómo veo que es verdad, porque voy viendo el cambio que Dios va obrando mediante eso, viendo el cambio de que el Señor realmente me está poniendo esa necesidad de solamente de vivir para Él. Claro que no lo he logrado completamente, yo lo sé, porque somos seres humanos pecadores aún. Pero voy viendo la necesidad mía de estar realmente viviendo solo para Cristo, y que lo demás no me importe. Que no me importe absolutamente nada lo de este mundo, sino que solamente me importe el estar viviendo para Cristo y el estar predicando la verdad y que otros se salven. Y esa necesidad que hay en nosotros, que ciertas cosas hacen que se vea y que se manifieste, es lo que nos debería hacer pensar que realmente vamos por la verdad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Mirad si es fácil caer a veces en esto, en querer mirar lados sombríos, murmurar, quejarse. Es lo que hay que evitar, porque esto, como ella dice, semillas de duda, y la cosecha que será, ya nos lo imaginamos, ¿verdad? Y ahora es como ella también está aquí diciendo claramente, es el que en un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Es un momento decisivo. O hay fe y confianza, o vas a terminar totalmente apartado de la verdad. En el trato que concedió a Tomás,
Jesús dio una lección para sus seguidores. Mirad, antes Ángel nos decía que prácticamente se presentó allí para Tomás, pero como todo lo que hacía Jesús, siempre tendría una trascendencia que iría mucho más allá, ¿eh? Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Vaya lección, ¿eh? ¿Cuántas veces se quieren afrontar cuando hay puntos de vista doctrinales distintos de ese modo? Lo voy a convencer. Sí. Y lo cambio en un plis plas. Y esto es lo que no puede ser. Madre mía. Hay que hacer las cosas de un modo muy distinto. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Cuando se actúa así, por la controversia, más, va a buscar más apoyo a lo que ella está diciendo. Le provoca es que aún busque más cosas para la duda. Por eso el mensaje debe darse claro, tal cual es, y después ya no entres en controversia. Si conviene aclarar, matizar alguna cosa, muy bien, pero no entres en controversias, porque una controversia frontal, directa, lo único para que va a servir es ponerse en guardia y hallar nuevo apoyo y excusa. ¿Por qué? Porque el orgullo va en aumento, la humildad se pierde, y esa arrogancia de querer ser lo que uno dice va a enrocar en esa postura a esa persona, y eso hay que evitarlo. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Son toda una serie de lecciones seguidas, que seguían englobando y partieron precisamente de un concepto, de 3 días y 3 noches. En consecuencia de esa resurrección de Jesús, en ese tercer día, todo esto vino después. Una vez más nos damos cuenta de la importancia, por encima de todo, de vivir el amor de Cristo, de tenerlo en nosotros, decir las cosas claras, tal cual deben ser, pero a partir de allí no entremos ya en controversias. No vale la pena. Lo más fácil es que provoquemos precisamente una reacción muy contraria a la que quisiéramos. Por eso cuando algunas personas dicen vamos a entrar en grupos por internet para debatir, para discutir, para... No, esto no toca. Esto no es lo que debe hacerse. Deben decirse los mensajes claros de la palabra de Dios, tal cual son. A partir de allí, la cosa ya es totalmente distinta. No busquemos controversias. La controversia puede llegar a generar orgullo en cada persona, incluso para el que quiere convencer al otro. Y eso hay que evitarlo. Debemos tener la mansedumbre de Jesús. Mirad cuando Jesús decía las cosas, daba el testimonio claro, decía los pecados por su nombre, las doctrinas las dejaba claras, pero ¿se dedicaba a discutir? No. Eso es lo que querían los otros con él, para provocarlo a ira, a celos, a rabias, a lo que sea, para hacerle pecar. Ya sabían que no lo iban a convencer por asuntos doctrinales. Lo tenían claro que no podían con él en este sentido. Lo provocaban. Y el que hacía por nosotros, ¿qué hizo? Oró por toda la humanidad.
y oraba noches enteras. ¿Por quién debería orar todas las noches enteras? Por cada uno quizás de los que había visto durante el día, unos tantos que ni la Escritura explica la cantidad. Explica algunos, pero no todos. Es que no entendemos que la acción, tú puedes explicar una cosa, tú puedes exponer una cosa, pero ¿qué va a cambiar el corazón de esa persona? El Espíritu Santo. No hay otro. Solo puedes orar fervientemente para que esa persona sea tocada por el Espíritu Santo. Es el poder, esa oración. Por eso la controversia va a ser rara vez. Fijaros, no dice nunca. Rara vez. Va a ayudar. O sea que otra vez volvemos a donde hemos partido al principio. Y es que el estar a veces con esa lucha debatiendo en cualquier tipo de red social o incluso debatiendo personalmente con la persona, eso te hace daño, y te hace daño porque te va sembrando dudas, porque tú estás tratando de debatir y de hacerle ver al otro que ese tema que como tú lo planteas es de verdad, mientras que el otro pues te va diciendo lo contrario, y en ese tira y encoge, al final te crea dudas en ti. Entonces, ¿por qué? Porque estás constantemente en eso, tu mente se va llenando de eso. ¿Por qué no, en vez de perder el tiempo? Porque para mí, bueno, yo la verdad es que nunca he sido partidario, y nadie va a ver un comentario mío en tipo de estos debates, porque no pierdo mi tiempo. En vez de estar perdiendo el tiempo en personas, tú le puedes decir una vez a alguna persona, aclararle algún punto, pero si tú ya has visto que esa persona en otros lugares sigue con lo mismo, no la vas a hacer cambiar, porque es que no eres tú, como decía, es el Espíritu Santo quien lo hace. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo, mi tiempo, tratando de convencer a alguien, ¿por qué no voy y me voy a orar por esa persona? Para que Dios pueda iluminar su mente, o para que Dios pueda iluminar mi mente, que yo soy el que estoy equivocado. Debemos de tener esa humildad. Debemos claro, no es fácil decirlo, no es lo mismo decirlo que actuarlo, pero estamos en esa lucha, y debemos de estar constantemente, en vez de perder el tiempo en cosas que no me edifican. Dice Pablo, todo me conviene, pero no todo me edifica. No todo me lleva a Jesús, no todo me lleva a cambiar mi vida. Sabemos nosotros que lo más importante, cuando nosotros vemos que todo me está llevando a Cristo, a solamente vivir por Él, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él únicamente Cristo existía en su mente. Cuando cada una de las cosas que yo estoy estudiando me va llevando y me va acercando más a Cristo, entonces voy entendiendo que voy por buen camino. Pero de lo contrario, cuando me amargo y pierdo mi tiempo en cosas inútiles, entonces vemos que realmente Dios no está actuando ahí, y Dios no está en eso. Podemos empezar a olvidar el escrito está. Olvidamos el escrito está. Creo que eso es lo que quizás nos va separando, nos va desanclando de la roca. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso lo debemos tener claro. ¿Es lícito entrar en controversias? Sí. ¿Nos conviene? No. Normalmente no. Entonces, digamos las cosas siempre tal como son, pero tengamos una base bíblica de verdad. Tengamos un apoyo total también en los testimonios de Ellen White. Una cosa complementa a la otra. No se contradice. Si hacemos eso, podremos dar el mensaje más claramente. Y si hay oposiciones, como siempre ha habido y siempre van a haber, no entremos en controversias. Se da el mensaje, y quien quiera que lo coja, y quien no, ¿qué vas a hacer? Ahorita me pasaron un texto
que viene muy bien para lo que estamos hablando, que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es un claro escrito está, de que realmente todo lo que nos conduce a pleitos y a cosas de estas no es nada bueno. Solamente lo que conduce a la piedad, a los frutos del Espíritu Santo, a mostrar amor y a mostrar eso que mostraba Cristo, esto es lo que va por buen camino. Pero todo lo demás no procede de Dios, sino procede del mal. Y consultemos a nuestros hermanos mayores en la fe. No desestimemos sus consejos tampoco. También dice, ¿no?, creo que la palabra de Dios lo explica, yo no recuerdo el texto, que nos animemos entre nosotros, también nos habla de que nos expliquemos en alguna cosa en nuestros pecados, ¿no? Creo que habla así, o que nos exhortémonos. Todo. O sea que tenemos hermanos en la fe que han estado muchos años en la fe y que nos pueden ayudar a ver las cosas, sobre todo aquellos hermanos con los que nos han traído al Evangelio. Por lo tanto, no estoy diciendo que adoremos, ni estoy diciendo que pongamos en un pedestal, ni este tipo de cosas. Pero hay muchas veces que, bueno, no sé si os ha pasado a vosotros, pero estás evolucionando como creyente y sí que tienes algunas dudas, y hay veces que pues no lo ves muy claro, y ¿qué haces? Pues llamas a tu hermano, o le envías un email, o le comentas para recibir un comentario, una pequeña guía, él habrá pasado por esto seguro, ¿no? Entonces aceptemos ese consejo como oro, porque esa persona ya lo ha pasado antes. Y bueno, y sigamos por fe. Eso es también importante, por eso es la iglesia, por eso es el conjunto, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Claro, y tenemos el ejemplo del padre y el hijo. A veces los hijos, cuando están pequeños y cuando están grandes igualmente, quieren hacer ciertas cosas o quieren emprender algo o tienen duda de algo, y muchas veces el padre los aconseja. ¿Por qué? Porque ya ha pasado por lo mismo, como tú dices, ya ha vivido tantos años atrás, entonces tiene la experiencia y te da un consejo y te dice: mira, no vayas por ahí, mira, no, esto no es así. Entonces te lo está haciendo porque él ya pasó. Por eso es que el sabio consejo está en ¿quién? En el anciano, dice Proverbio, porque hay personas que ya han pasado por un proceso que no solamente es el proceso de la iglesia, es el proceso de la vida. Es la vida la que te da esa experiencia y la que te ayuda a enfrentar ciertas situaciones para que tú puedas ayudar a otros, para que puedas dar esos consejos. Entonces, muchas veces no queremos aceptar los consejos también de los padres, como no queremos aceptar los consejos de personas mayores que saben lo que estamos pasando y no quiere que cometamos los mismos errores que se cometió en su juventud. Dios con eso nos enseña a ser humildes. Podía haber creado otro sistema familiar, ¿no? Podía haber creado otro sistema reproductivo, pero no, ha creado ese sistema, ¿no?, de los cuales hay padres e hijos, ¿no? Y el hijo que empieza respetando a su padre y recibiendo sus consejos y queriendo, bueno, también parecerse a él, incluso de mayor, ¿no?, esa imagen, pues es un poco a nivel espiritual también, ¿no? Porque Pablo también decía que él, de cierta manera explicaba que él también estaba expresando, o él cuando estaba pues
daba su imagen o lo que él expresaba venía de Dios y él lo reconocía y decía, mira, yo estoy hablando esto para que vosotros veáis a mí, veáis lo que yo hago, para que vosotros toméis ejemplo, ¿no? O sea que también, sin llevarlo a idolatría, sin llevarlo, pongamos en nuestro equilibrio, ¿no? Pero tenemos que también ser un poco, eso es practicar humildad también, ¿no? Reconocer que hay hermanos mayores de los que podemos aprender muchas cosas. Y eso hace el hecho de estar juntos también, el hecho de vivir en unidad en iglesia, ¿no? De poder reunirnos los sábados, hace que tengamos esa interacción, ¿no? Ese equilibrio entre unos y otros, lo que aportan unos, lo que aportan otros, que eso no lo puede suplir ni mucho menos Internet, ¿eh? Pues bien, este repaso a estos capítulos del Desear todas las gentes nos ha dejado conceptos impresionantes, mensajes divinos importantísimos para aplicar cada una de nuestras vidas. Y como os decía, esta ha sido la última de las lecturas que vamos a tener sobre este tema de 3 días y 3 noches. El próximo tema va a ser ya un tema definidamente para tratar de un modo muy gráfico que eran 3 días y 3 noches. Si algún concepto aún no ha quedado suficientemente claro, esperamos que en la última de estas temáticas ya no haya lugar a dudas. Pero ya sabéis, lugar a dudas. Las dudas siempre se pueden llegar a acariciar y acrecentar. ¿Y sabéis dónde llevan, Al otro lado, al lado oscuro. Pues nada, tengamos presente que el Señor nos quiere dar su conocimiento y quiere que tengamos su carácter y que junto con estos dos factores, evidentemente el Espíritu Santo en nosotros tiene que llevarnos a predicar el mensaje final y a clarificar también la sana doctrina a todo el mundo, para que todo el mundo pueda reaccionar. Que Dios os bendiga.